Vamos a despejar un poco, pero a enredarnos también un poco, porque hemos hablado la semana anterior sobre el metabolismo de el humano y cómo se realiza, cómo nos ayuda, pero vamos a desmenuzar un poco sobre el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, hasta donde podamos avanzar, hasta las proteínas. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros podemos hacer muchas cosas en relación a nuestros alimentos que ingerimos. Entonces, si usted y yo no estamos pendientes de ello, entonces no vamos a poder comprender qué es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Por ejemplo, los polisacáridos son moléculas orgánicas formadas por más de 10 monosacáridos. Los polisacáridos son moléculas orgánicas formadas por más de 10 monosacáridos. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra polisacárido, ya no nos debe sorprender porque es la unión de varios monosacáridos, más de 10 monosacáridos, y están unidas estas moléculas por medio del enlace de oxígeno glucosídico, que es lo que los une, el oxígeno y la glucosa, y se forman de una manera para poder así tener la facilidad de proveernos lo que nosotros como humanos necesitamos. Porque su fórmula general contiene átomos de carbono, hidratos o a su vez hidratados con moléculas de agua. Entonces, cuando el carbono está unido por medio de moléculas de agua, nosotros podemos aprovecharla porque estas presentan una solubilidad en el fluido y su clasificación, lo cual se establece con base a la posición de su grupo de carbonilo. Bueno, por eso le decía que tal vez un trabalengua que vamos a escuchar, porque vamos a comprender cómo están formados estas sustancias alimenticias que nuestro cuerpo necesita. Ahora, estas moléculas que están formadas por átomos de carbono unidos al átomo de oxígeno se pueden aprovechar mediante un doble enlace de átomos, o si el grupo de carboxilos o el grupo que nos da como resultado el átomo de oxígeno, entonces podemos ver que se localiza en el extremo de la molécula, no está en el centro. Y esa molécula tiene esa sustancia, que es una aldosa. Si el grupo de carboxilo o de carbono más oxígeno se localiza por medio de la molécula, esta en cambio ya es una cetosa, ya no es una aldosa. ¿Qué nos va a beneficiar? Que cuando es absorbida por medio del epitelio intestinal, es porque ya ha habido una unión de estas moléculas con la sustancia que hay en nuestras glándulas parótidas. Y esas glándulas parótidas nos proveen o nos aportan líquido. Y este líquido es una enzima, es una sustancia que permite que se forme el bolo alimenticio. Entonces, como nos dicen los libros de medicina que nosotros vendemos a las casas cuando somos colportores, y allí nos dice que un alimento bien masticado va medio digerido. Por eso es que tenemos que ir aprendiendo cómo se dan estos enlaces. Cuando el alimento llamado carbohidrato
no, o polisacárido, no se lo mastica bien, no tiene la facilidad de ser absorbido, porque la milasa salival le permite que este vaya remojado de una manera para darle una facilidad a la absorción del mismo. Entonces, esto va al intestino y es distribuida por el torrente sanguíneo a los diferentes tejidos y a su vez donde presentan 5 principales vías metabólicas. La primera, o de todos ellos, se forma una gluconeogénesis, que es la ruta de las pentosas fosfato. Esta glucogenólisis, que es del fosfato, de la pentosa fosfato, tenemos el tercer paso y la glucogenólisis, el cuarto paso, y a su vez pasa a ser la glucogénesis como quinto paso. Entonces, de todos estos pasos, para poder ser absorbido en el intestino, tiene que llevar un proceso desde la saliva, desde la masticación, y luego se adhieren los líquidos gástricos o los jugos gástricos, la sustancia que nos provee el estómago, que nos provee el hígado, que nos provee el páncreas. Y por ende se segregan a partir del intestino delgado, en la curvatura del duodeno, se permite la unión porque tenemos una ampolla de váter que va conectada desde el páncreas hacia el intestino delgado, pero aquí se unen los jugos que vienen del hígado y los jugos que van del páncreas. Estas sustancias, al mezclarse con el bolo alimenticio, van a permitir que sean absorbidos correctamente. Pero ¿qué pasa con una persona que solamente, como dicen, como el pato, solamente traga y traga? ¿De qué se está perdiendo? ¿Qué no está aprovechando? Está permitiendo que su cuerpo se llene, pero no se nutra. Está permitiendo que la barriga se hinche, pero no hay el provecho necesario para que usted y yo nos abastezcamos correctamente. Por eso es que hay personas que comiendo guineo, con un guineo se llenan, pero también hay personas que así se coman 3 guineos, aunque tengan la barriga llena, no están nutridos. ¿Qué les está faltando? La masticación, los jugos que aporta la glándula parótida. Y a veces hay personas que cepillándose se han encontrado con cálculo salival. No, dice, a veces yo cuando me estoy cepillando boto unas partículas así como granitos que me salen al cepillarme. No es otra cosa que el drenaje, la expulsión, que a lo que se cepilla sin querer se choca con el cepillo, las glándulas parótidas, y estas le están expulsando los cálculos de la saliva. Y eso será porque la persona no mastica correctamente. No sé si voy muy a la ligera, si los hermanos no me comprenden el cuadro que les estoy figurando, pero quisiera que los hermanos tengan claro esto. Necesitamos la unión de los carbohidratos, ¿sí? Esas propiedades alimenticias que Dios nos da por medio de los almidones, ¿sí? Esos polisacáridos que nos aportan esas moléculas para darnos energía, pero nosotros no la aprovechamos correctamente, y por eso es que a veces en los exámenes de ese encontramos alimentos enteros. ¿Quién tiene la culpa, hermano, de dañar
ese trabajo digestivo, ¿sí? Entonces, si nosotros no absorbemos esas moléculas, esos átomos, por medio del epitelio intestinal y no la podemos distribuir por el torrente sanguíneo a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo, es porque nosotros ni siquiera lo hemos recibido correctamente. Entonces, todos los pasos corrientes o subsiguientes ya no se procesan correctamente. Ahora, ¿cómo se da el anabolismo de los glucógenos? Por medio de la glucogenogénesis. El anabolismo del glucógeno se da, o la glucogenogénesis, que es el mismo trabajo, se lleva a cabo en los miocitos, en los hepatocitos, donde la GLU ingresa al citoplasma para ser fosforilado. Entonces allí hay una adición de un grupo fosfato. Ya les he hablado a ustedes que para poder tener 3 fosfatos y tener una energía correcta en las mitocondrias, necesitamos un proceso. Las mitocondrias van a hacer el proceso de el ciclo de Krebs, pero no se puede dar ese proceso si nosotros no tenemos ese anabolismo de glucógeno o la glucogenogénesis. Entonces, esto se lleva a cabo por los miocitos y por los hepatocitos, donde permitimos que por medio del citoplasma se fosforile y así de esa manera vamos a tener los grupos de fosfato que luego se van a entrelazar químicamente para formar el ATP o trifosfato de adenosina. Ahora, entonces, cuando estos fosfatos se unen por medio de la adenosina trifosfato, vamos a tener la función de la glucosa 6-fosfato resultante. Y ahí va a haber una abundancia en el citoplasma de las células. Y cuando sus niveles son elevados, la fosfoglucamasa va a tener que transferir este grupo de fosfato al ser sintetizado por medio de la glucosa un fosfato. Entonces, cuando no hay un control de este y el cuerpo no los procesa correctamente porque tenemos enzimas que no están trabajando correctamente, vamos a tener una falla en nuestro metabolismo y por ende se va a acumular. ¿Y qué creen que va a pasar? Ahí se presenta la diabetes, porque primero comienza con la resistencia a la insulina y luego tenemos ya la diabetes. Entonces, por eso necesitamos nosotros que aún las porciones que ingerimos sean adecuadas, porque si nosotros no tenemos control, estas moléculas van a llegar a una cantidad excesiva de acumulación en nuestras sangres, en nuestras células sanguíneas, y luego, ¿qué creen que va a pasar? El páncreas se satura y se convierte en una resistencia. Por último, vamos a tener la diabetes. Pero esta molécula de fosfato que está sintetizado por una glucosa tiene que ver que hay una uridina trifosfato que interacciona con la glucosa, formando así la uridina difosfato glucosa. ¿Para qué? Para que la insulina que se va a activar al glucógeno
sintasa 1 exprese en miocitos y a los glucógenos sintasa 2 expresada en los hepatocitos. Entonces, uno está en el estómago y otro está en el hígado, aportando beneficio para que la glucogenosis, esto siempre se dé correctamente. Porque si no, el metabolismo de glucógeno o la glucogenogénesis no se da correctamente. Porque nosotros no estamos permitiendo que cada uno de los pasos que nuestro cuerpo debe dar y aprovechar, aportar lo necesario de parte nuestra, porque ya Dios nos proveyó ese almidón, ese carbohidrato que nos sirve para darnos energía, pero como nosotros no hacemos la función correcta, ¿cuántas veces tenemos que orar para masticar para cualquiera de los que están en la sala? ¿Cuántas veces debemos masticar correctamente? Hermanos de la sala, 40 veces. Mínimo, mínimo. Pero cuando es un carbohidrato pesado, cuando es un carbohidrato de enlace pesado, de triple cadena, imagínense que son moléculas que están formadas por cuántos ya ahorita les indiqué, por 10 monosacáridos o más. Entonces, ¿cómo debe pasar por nuestro cuerpo sin ser bien masticada? Entonces, si no va bien masticado, parte de ello no se lo aprovecha. Por ejemplo, un plátano. Si nosotros no lo masticamos bien, ¿cómo podemos aprovechar la energía que este nos puede aportar? Hablo de un plátano cocinado o de un plátano asado, de un plátano al horno. Y este a veces tiene partículas que quedan como crocantes y nosotros no lo masticamos bien. Estas partículas, al no ser bien ensalivadas y nuestras parótidas no están siendo utilizadas correctamente, usted y yo estamos obstruyendo uno de los pasos que debe llevar esa absorción, porque el intestino no puede absorber lo que no está terminado. Eso es como cuando usted quiere aprovechar una sustancia como un jugo, una bebida, dice, no, pero yo no voy a tomar eso. Eso está que le falta adulcorante o le falta cualquier cosa que le falte a usted con sus sentidos completos, dice, no, a mí no me rueda eso. Eso le dicen sus células internas. Yo no trabajo con eso porque eso no está terminado. Le hago una comparación brusca o tosca de la forma como trabajan nuestras células internas, igual como trabajan nuestras macrocélulas. Para poder ingerir algo, nosotros lo analizamos. No, yo no consumo eso, no lo veo terminado. Igual pasa con nuestras células internas. ¿Sí? Entonces, usted y yo tenemos que aprovechar para que así la insulina activa de nuestros islotes de Langerhans no sean paralizadas o no sean obstruidas por este almidón, por este carbohidrato, por esta glucosa que no ha llevado su proceso. Porque la insulina activa a la ¿no? va a ser expresada por miocitos y glucógeno sintasa 2 y luego va a ser expresada en hepatocitos para que el grupo hidroxilo de la uridina difosfato glucosa se fije al glucógeno y ahí lo pueda sintetizar y luego esto va a crear un enlace de oxígeno glucosídico y a la vez le va a hacer alargar al polisacárido. Entonces,
Cuando se dan estos procesos y se forma la molécula correcta, vamos a ver cuántos átomos tiene y cómo está entrelazado para ver si es que se da. Este es un proceso que tiene lugar en el citoplasma de la célula y se divide en dos, en la fase oxidativa y en la fase no oxidativa. ¿Sí? La fase oxidativa presenta tres reacciones. La glucosa 6-fosfato es deshidrogenada y se pierden allí 2 moléculas de hidrógeno. 2 moléculas de hidrógeno. Entonces, como producto se va a obtener 6-fosfogluconolactosa. 6-fosfato-gluconolactosa. Y luego una molécula de nicotinamida y de adenida se une, dando así el permiso, porque el dinucleótido fosfato va a permitir que se pueda enlazar a los 6-fosfato-gluconolactona para que se hidrolice. Se obtiene el resultado de los 6-fosfato-gluconato. Este fosfato-gluconato es descarbonizado porque permite que se elimine el grupo de carboxilo y a su vez como producto se va a obtener la ribosa 6-fosfato y que le encontramos como cetopentosa. Entonces, estas moléculas no pueden llevar este proceso si desde arriba lo estamos obstruyendo. Y este es la ruta de la pentosa fosfato. Entonces, cuando damos durante esta fase no oxidativa de la ribosa 5-fosfato, vemos que no puede presentar una isomerización y es transformada por otra molécula que posee los mismos átomos para así de esta manera estar dispuesta de forma distinta para que, en otras palabras, nosotros cambiemos internamente de posición de grupo carboxilo para convertirse en ribosa 5-fosfato. Hermanos, tal vez ustedes no puedan comprenderme esta explicación, pero si alguna persona conoce de bioquímica, va a darse cuenta que para que nosotros podamos tener ese grupo fosfato correctamente, paso a paso, uniendo la insulina al glucógeno sintasa 1 y 2, entonces vamos a tener como resultado una energía correcta, potente, resistente en nuestro cuerpo, porque de esa manera vamos a permitir que cada uno de los enlaces, tanto de la uridina, da la unión correcta para que podamos tener estos enlaces peptídicos, podamos así tener un resultado correcto de enlaces glucosídicos en nuestro cuerpo. Y de esa manera vamos a tener un cuerpo activo, un cuerpo fuerte, un cuerpo resistente. Miren, a veces dice, uy, este ancianito se demora para masticar. ¿Qué tiene como resultado? Que con facilidad puede recuperar su salud deteriorada. Y eso es lo que pasó con el hermano Armando. Eso pasó con el hermano Armando. Si fuera una persona desordenada, sin cultura ni higiene alimenticia, hubiera tenido ese resultado.
que todas sus células se reparen con facilidad, a diferencia de un carnívoro que no tiene tiempo para masticar, sino que traga y traga y traga. ¿Qué le va a pasar a su cuerpo? Con esta pequeña prueba se acaba su vida. Daños pulmonares, daños óseos en la caja torácica, daños renales, daños musculares, daños viscerales como son sus pulmones, como son todo lo que sufrió el hermano Armando en cualquier cuerpo, no se podía dar de una forma de bendición y de provecho, así la persona bote gotas de lágrimas de sangre. ¿Por qué? Porque su cuerpo no ha estado capacitado, no ha estado ejercitado, no ha estado preparado para este tipo de problemas. La comparación que les estoy presentando llega con facilidad a la comprensión de ustedes. Pero si usted y yo aprovechamos las glándulas parótidas, desde ahí inicia una excelente digestión. Desde ahí inicia el resultado. Un cuerpo resistente a traumatismo, a fracturas. Porque también de una manera fácil Dios puede hacer su obra y puede aportarle de vuelta una salud renovada, una salud reconfortante. Y no importa la edad. De hecho, allí tenemos ejemplos de niños, de jóvenes y de ancianos o de adultos como pasó la prueba en este accidente. No sé si es que ustedes se dan cuenta que de cada cosa se puede valer el Señor para darnos una lección y darle al mundo una lección. Somos testimonios vivos. Somos testimonios vivos. Y esa es la oportunidad. Ahora, a diferencia que nosotros vemos eso, nos damos cuenta que el catabolismo de los glucógenos, que son los resultados de las moléculas de carbohidratos. Vemos así que el catabolismo del glucógeno o la glucogenólisis, que es diferente al catabolismo que hemos estado hablando o al anabolismo del glucógeno, ya teniendo el glucógeno, pasando por la ruta de la pentosa fosfato, ahora al tener una glucosa, una molécula que es un glucos, ya se ha dado la glucólisis, entonces este proceso de catabolismo de la glucosa, de la molécula que está en nuestro cuerpo, vemos que este proceso contiene o consiste en la degradación de la glucosa 6-fosfato para obtener el acetil coenzima A, que a veces nosotros tenemos que consumirlo en partículas de tabletas, de cápsulas, porque nuestro cuerpo no lo puede procesar. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuerpo óptimo en tener un proceso digestivo, vamos a tener un catabolismo de la glucosa, que es la glucólisis, y este proceso nos permite tener la degradación de la glucosa 6-fosfato para obtener el acetil coenzima A. ¿Dónde se da a partir del fosfato que se lleva a cabo en el citoplasma, donde la glucosa 6-fosfato presenta una micromediación y se transforma en glucosa 6-fosfato al cambiar de lugar de su grupo. Entonces, cuando vemos este trabajo
que la fructosa, el fosfato, se fosforiliza a partir de el trabajo que realiza el ATP a partir de la carbón 6 para darle lugar a la fructosa. Entonces, vamos a tener como resultado que esta fosfofructoquinasa se aproveche de esta partícula. Y luego, posteriormente, la fructosa 1,6 bifosfato se divida en dos, que es el gliceraldehído y la deshidroxicetona. Este es el producto que se da cuando las moléculas se hidroxilan de fosfofructoquinasa, haciendo que la fructosa 6-fosfato nos dé una sustancia que el cuerpo lo va a aprovechar, como es la fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, esta molécula sí la puede el cuerpo aprovechar correctamente. Usted y yo podemos tener un trabajo correcto en nuestro cuerpo dependiendo que se haga correctamente. Por ejemplo, el dióxido de carbono pasa por medio de la unión de la coenzima A y del piruvato deshidrogenasa para formar el acetilcoenzima A. Y esto les va a permitir que su cuerpo tenga un trabajo correcto, ¿sí? Para que las propiedades físico-químicas de los lípidos no sea una carga, no sea un abultamiento en nuestro cuerpo, sino que sea una energía potente y fuerte para que nosotros podamos asimilar esos lípidos con facilidad, sabiendo que aprovechamos la milasa salival, la milasa pancreática, ¿sí? Las peptidasas. Entonces, cuando nosotros utilizamos el ATP, el TPT, cuando nosotros aprovechamos todas las sustancias del páncreas, del hígado, del estómago, de la saliva, esas propiedades son bendición para nuestro cuerpo. Por eso es para una buena digestión de carbohidratos debemos tener un buen trabajo hepático, un buen trabajo pancreático, un buen trabajo parótido. Unión de estas sustancias, de estas enzimas, ¿sí? Vamos a aprovechar una tremenda bendición para nuestro cuerpo. Quiere el Señor que este enredo que se ha hecho en su cabeza, con las explicaciones prácticas que le he podido entrelazar, pueda usted llegar a una comprensión. Primero, como conclusión, debo masticar bien. Segundo, debo respetar la digestión de los carbohidratos. Debo respetar la combinación de los alimentos. Y así de esa manera aprovechamos una buena energía resistente, duradera para nuestro cuerpo. Que el Señor les bendiga. Si hay alguna inquietud en la sala, estamos para conversar un ratito.